vamos a comenzar con el conversatorio. Nada, a todas las personas que nos acompañan esta tarde, muchas gracias por estar aquí en directo. Igualmente, también esto se grabará para poder compartirlo para que las personas que no nos hayan podido acompañar hoy que lo puedan ver en otro momento. Y nada, eso sí que os pediría, antes de comenzar, que las personas que no vayan a participar, eso sí, que apaguen la cámara y apaguen el micro para que la transmisión sea más fluida. Que igual ya estamos algunos aquí y funciona bien, pero bueno, para que sea un poquitín más fluida. Y nada, pues bueno, bienvenidos al primer conversatorio de educación en confinamiento desde la perspectiva de la provincia de Esmeraldas. Y nada, antes de nada voy a presentar a los invitados, ¿no? Los que hemos invitado para que participen de este conversatorio, que son 2 docentes de educación básica, 2 docentes de la Universidad Católica, de la PUCES, y un docente dedicado más a la parte de la educación popular. Bueno, tengo aquí un pequeño breve currículum de cada uno. Bueno, empiezo por Falete Luque, que es maestro de educación básica, tiene también un máster en cultura de paz, conflictos, educación y derechos humanos. Y bueno, actualmente se dedica, está trabajando dentro de una organización sin ánimo de lucro, Lunita Lunera, como educador popular. Y bueno, lleva ya más de 8 años y medio de experiencia en procesos de educación formal y no formal aquí en Ecuador, sobre todo en la frontera norte. Y bueno, también damos las gracias porque nos ha ayudado también con toda la logística para poder organizar este conversatorio, ¿no? Entre Falete y nuestro compañero Alberto, de Lunita Lunera, no sé si Alberto creo que se llamaba. Carlos, digo Alberto, Carlos. Me la juego con Alberto. Carlos, un saludo si nos estás escuchando, nos escucha más tarde. Tenemos también 2 docentes de la educación de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, aquí en Esmeraldas, de la PUCES. Contamos con Viviana Márquez, que es licenciada en Pedagogía Terapéutica y máster en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador de Esmeraldas. Es coordinadora de proyectos de vinculación aquí en la PUCE. Lidera también el programa de fortalecimiento de la educación rural en la provincia de Esmeraldas y representa a la PUCES en las mesas de género cantonal y provincial. Bueno, muchas gracias, Viviana, por estar aquí esta tarde con nosotros. Magdalena Cid también es docente en la Facultad de Educación. Estudió pedagogía en castellano en la Universidad de Tarapacá, en Chile, licenciada en educación, también en Chile, es máster en psicodidáctica por la Universidad del País Vasco y PhD en didáctica de la lengua y la literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, actualmente trabaja como docente investigadora en la PUCES y algunas de sus líneas de investigación van en torno a las creencias y actividades del docente, en torno a la enseñanza y la práctica del docente como objeto de estudio. También nos acompañan 2 docentes de educación básica, Alexandra Bedoya. Alexandra Bedoya es docente en funciones del Ministerio de Educación con más de 10 años de experiencia educativa. Es miembro del programa de acompañamiento pedagógico en las escuelas uni y bidocentes de la provincia de Esmeralda, auspiciadas por UNICEF y DIA. Bueno, muchas gracias, Alexandra, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Magdalena, también, que no te he dicho nada, ¿no? por acompañarnos esta tarde. Y por último, bueno, nos acompaña Sandy Ceballos Cuero, que es tecnóloga en educación primaria y trabaja como docente en la escuela de Alberto Ortiz Quiñones de Same, al sur de la provincia de Esmeraldas. Bueno, muchas gracias a todas por acompañarnos aquí esta tarde en este conversatorio. Bueno, y me voy a presentar yo también. Soy Manuel Ángel González, también docente de la Católica, de la PUCES. Y bueno, también llevo ya 3 años trabajando aquí en Ecuador, en la PUCES, en la Facultad de Educación. Y bueno, pues nada, me voy a encargar de moderar este conversatorio.
Bueno, la idea de este conversatorio, bueno, la idea, el sentido del conversatorio, ¿no?, surge por la situación excepcional bueno, que estamos viviendo todos, ¿no?, que atraviesa el Ecuador, pero también, bueno, la mayoría de países, ¿no?, del globo. Y bueno, es la situación en la que estamos, o sea, nosotros nos vamos a centrar, ¿no?, en la situación que estamos viviendo como profesionales de la educación. Bueno, desde que surgiera bueno, desde que se extendiera el virus, ya conocido, ¿no?, como COVID-19, muchos de los países, bueno, la mayoría de los países del mundo tomaron medidas de excepción bueno, en el ámbito educativo, como todos sabemos, una de las decisiones que se tomaron fue sacar a los estudiantes de las aulas, tanto de primaria, secundaria, infantil como universidad, y bueno, recluirlos en casa hasta nuevas órdenes, ¿no? Según el país, según cuando ha pillado este confinamiento en cada uno de los estados, pues se han tomado unas decisiones u otras, ¿no? Por ejemplo, en España, ¿no?, en el caso que a lo mejor conocemos algunos, ya estaba casi acabando el curso y la idea fue, bueno, volver a casa y esperar a ver qué ocurría hasta que han decidido que se acababa el curso sin volver a las aulas. Por ejemplo, en Alemania también estaban casi finalizando el curso, pero, por ejemplo, ahí sí que decidieron volver a las aulas con un resultado con claros y oscuros, porque sí que se han visto algunos brotes, ¿no?, en algunos centros de educación secundaria, educación primaria. Y bueno, aquí en Ecuador, como todos sabemos, nos pilló la crisis de coronavirus en vacaciones, algunos, y comenzando el curso escolar. Y bueno, la decisión que se ha tomado aquí, que todos conocemos, es comenzar las clases online para o sea, para todas las etapas educativas. Y entonces, bueno, con este panorama, con este contexto, la idea del conversatorio creo que se puede dividir en tres partes. Creo que se puede dividir en tres partes este conversatorio. La primera es ver, bueno, cómo estamos viviendo desde nuestra experiencia profesional esta situación. La siguiente, ver si la siguiente parte creo que estaría relacionada, bueno, se iría en el sentido de ver si se está ofreciendo una educación de calidad a estos estudiantes, ¿no? Si estamos ofreciendo de verdad una educación de calidad a estos estudiantes. Y bueno, la última iría en el sentido de ver, bueno, de aportar algunas soluciones, ¿no? O de intentar vislumbrar cuáles podrían ser, pues eso, algunos procesos, ¿no? O qué se podría hacer para intentar, bueno, ofrecer pues una educación de calidad para todas y todos los estudiantes. Es una oportunidad para, bueno, pues para conversar estas cositas que a lo mejor en otro momento nos hubiese costado más, pero bueno, aquí estamos en casa, podemos hacer al ordenador y parece que nos cuesta menos, ¿no? No te tienes que mover a la universidad, no te tienes que mover a ningún sitio y bueno. Bueno, creo que ya, Falete, si nos das tu permiso. Adelante. Vale, bueno, pues como iba diciendo, para aprovechar esta oportunidad, ¿no? Pues vamos a iniciar con el conversatorio. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Bueno, igual vamos a contestarlas, ¿de acuerdo? Como os he ido presentando. Y cuando acabe uno, pues puede pasar el siguiente. Y nada, la primera pregunta va en ese sentido, ¿no? De cómo estamos viviendo en lo personal y en lo profesional esta situación de educar en el confinamiento, ¿no? Cómo lo estamos viviendo, cómo nos sentimos, ¿no? Si nos hemos sentido un poco solos, si nos hemos sentido a veces, bueno, pues superados por la situación, un poco en ese sentido. No sé, Falete, si puedes comenzar con esta pregunta. Sí, ¿se escucha bien? ¿Todo bien? Sí. Sí. Yo creo que iba un poco, bueno, buenas tardes con todas. Gracias, Manu y compañera, por la iniciativa y por empujarla. Y yo creo que va un poco lo que tú comentabas al inicio, ¿no? O hace poco, ¿no? De ese momento de crisis, ¿no? De decir, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Y para mí yo creo que el momento del confinamiento tendría como esas 2, 3 etapas, ¿no? Un momento de no creérnoslo y decir, bueno, esto va a seguir igual, la gente está un poco exagerando, no va a pasar nada.
Luego un momento de decir, oh, se ha liado el relajo, ¿qué hacemos? Nuestro trabajo ya no sirve, la gente no se va a juntar en espacios de mucha gente, la gente va a querer participar en talleres, las mamás y los papás no van a mandar a los niños al colegio. ¡Guau! ¿Qué se hace, no? Y en ese momento también un poquito de sentido de responsabilidad, de decir, hay gente que está esperando que demos respuesta, hay otra gente que está esperando que veamos cómo se pueden seguir haciendo talleres, hay otra gente que está esperando a ver cómo se puede seguir haciendo educación popular a través de las redes sociales, y creo que viene ese momento en el que hace clic y dice como, va, sabemos que estamos en un problema, busquemos la solución, ¿no? Y creo que viene un momento así, empecemos a buscar. Empecemos, bueno, en el caso de mío, ¿no? Como decía antes Manuel, yo no doy clase en una escuela o una universidad, hago procesos de enseñanza y aprendizaje de la educación popular, con talleres y tal, y es como, bueno, pensemos cómo somos capaces de mantener ese sentir, pensar y actuar, cómo somos capaces de mantener la esencia, ¿no? de esa educación popular, de intentar buscar esa transformación social desde las redes, ¿no? Y creo que viene un momento personal como de investigación, de decir voy a intentar ver qué herramientas tenemos, ¿no? Y luego creo que viene un momento de motivación, de decir ya tengo la herramienta, vamos al lío, ¿no? Y creo que Sí, creo que Falete ha acabado. ¿Viviana? Hola, aquí estoy. Pensé que se le había cerrado la llamada a Falete. Pero como mencionaba Falete antes, yo creo que esta faceta del confinamiento, de vivir estando dentro de nuestros espacios familiares, yo creo que he analizado o he vivido esta situación en etapas también, ¿no? Primero esa etapa del descontrol de las emociones, porque en una primera instancia tus emociones están un poco descontroladas, mirando la televisión, noticias, las cosas positivas que se generan a través de los medios y toda esa incertidumbre que un poco se visualizaba, ¿no? Luego pasé a la etapa un poco de controlar aquellas emociones y desde allí también ir controlando las actividades que hacía, ¿no? Ir tratando de incorporar nuevas actividades, de ir pudiendo, incluso en casa, por el mismo hecho de la mayor parte del tiempo estar fuera. Entonces, ahora como estamos dentro de casa, el distribuir el tiempo, el que todas podamos colaborar, el que todas podamos un poco mirar o hacer cosas alternativas en relación que nos permitan pensar en otros aspectos más que en la pandemia como tal, sino más bien en estos aspectos un poco educativos o formativos o del control de las emociones. Y luego pasamos a la tercera etapa, que yo le llamaba la etapa de las acciones, del accionar. Entonces ya hubo esta revuelta de las emociones, ya hubo el control de las emociones y ahora sí, bueno, viene la etapa en la que pensamos, en la que somos personas que somos realistas, pero realistas positivas, teniendo en cuenta que esta etapa, como cualquier otra, va a pasar, que se están haciendo, se están buscando los mecanismos o alternativas para terminar esta situación o para mejorar. Y desde allí también fui tranquilizando a nivel personal, pero a su vez también pude ir acompañando procesos con los estudiantes de manera profesional, porque dentro de la universidad nos llamaban las estudiantes, nos comunicaban. El hecho de acercarnos, yo creo que fue un accionar positivo que desde la universidad se generó, el hecho de poder acompañar a los estudiantes y desde allí también conocer sus emociones, un poco poder guiar esas emociones, orientar aquello en la cual estaban un poco desorientados en relación a la pandemia de manera específica y sobre todo también a esa visualización que debe de tenerse hacia el futuro al no parar y al seguir en adelante. Eso. Muchas gracias, Viviana. Madalena. Bueno, para no ser reiterativa, yo agregaría que en lo personal, al igual que Viviana y Falete, uno como que no se cree lo que está viviendo, pero bueno, ya hay que reaccionar, ya se acabaron las vacaciones y hay que trabajar. Y a mí me significó generarme un espacio dentro de la casa que yo me crea que estoy en la oficina, ¿no? Que este es mi espacio de trabajo para no perderme en las labores de casa. O sea, es algo tan, no sé, tan doméstico, pero es que como estábamos acostumbrados a funcionar en la casa con lo de la casa y en la universidad con lo de la universidad, pero como ahora tengo un solo espacio,
A mí me costó organizar el espacio. Luego que yo no tenía internet, solo tenía lo del celular, y eso era muy complicado. Finalmente pude acceder a internet, pero me costó muchísimo. Y ya en lo profesional, yo creo que empecé con mucha ilusión de, bueno, ay, hay que aprender esto del Teams y otras plataformas, bien. Además con un curso que estaba haciendo que estaba muy motivada. Pero ahora, en estos momentos, yo no sé si solo seré yo, pero yo me siento sobrepasada por la situación. Ya hay momentos en los que digo, pero ¿esto cuándo se va a acabar? Y después ya respiro hondo, escucho una música para relajarme y pienso que podría ser mucho peor porque la realidad siempre puede ser peor que la que estamos viviendo. Y digo, bueno, ya, dentro de todo soy una persona afortunada, tengo un espacio grato en el que estoy, tengo salud, y me gusta la profesión que elegí y que ejecuto, y entonces, bueno, me voy retroalimentando con cosas positivas y digo, ya, venga, hay que trabajar. Pero yo lo vivo con mucha angustia. No porque no sepa de qué tengo que hablar en las clases, sino que el contexto en el que estamos es muy complejo, porque es que ya no estamos en el espacio que permitía la copresencia, el profesor, las estudiantes o los estudiantes, y entonces hay un vínculo que se genera que no es automático, pero pareciera, ¿no? Y tú vas al aula y ya estás en formato profesor y estás ahí con los docentes, con los estudiantes, surgen dudas, aclaras, pero el medio por el que estamos haciendo las clases es un recurso que no todo el mundo maneja bien, luego que falla porque como tenemos estudiantes de distintos lugares, de zonas más rurales que otras, la conexión es mala, hay momentos en los que sí se puede y otros en los que no, entonces lidiar con la incertidumbre es para mí lo más complejo. Yo no sé cómo lo viven los demás, pero a mí me ha costado mucho. Entonces, lo otro es que, claro, no sabíamos cuando planificamos que cómo iba a ser esto. Todo estaba en un terreno ambiguo, ¿no? Entonces, teníamos como dos formatos de planificación. Bueno, se hace esto, esto, otro, pero nadie había vivido la experiencia que ahora estamos viviendo. Por lo tanto, ha sido muy complejo. Sintetizar lo más importante, decir, bueno, en realidad yo no puedo pasar todo lo que está en el programa en estos momentos. Casi nunca se puede, pero ahora menos. Entonces, priorizar. Bueno, voy a empezar por esto. Pero, bueno, uno que por lo menos, ¿no? Yo creo que a todos los docentes nos pasa, ¿no? Que nos ponemos a pensar, bueno, pero ¿qué es lo más importante? ¿Por dónde empiezo? ¿A qué le doy más continuidad? Y esto, lograr la continuidad pedagógica en el contexto en el que vivimos. Nosotros que hacemos clases los fines de semana, que además, como te decía, el problema de la conectividad de nuestros estudiantes es complicado, entonces, en ese contexto, se hace muy difícil asumir el rol docente con entereza. Uno tiene toda la motivación, te lo juro. Yo la primera amo mi trabajo. Hay momentos en que, al igual que mis estudiantes, esto me supera. Yo lo digo como catarsis, pero también para que las estudiantes no crean, y las otras docentes también, que son las únicas. O sea, yo creo que en algún momento todos nos estresamos. O bueno, quiero creerlo, ya me dirán ustedes. Todos nos estresamos, pero llega la cordura nuevamente, ¿no? Y uno dice, bueno, a mí no solo me pagan por hacer esto, sino que a mí me gusta hacerlo y lo voy a hacer bien. Ya, bueno, esto es lo que tengo. Desecho estas actividades, me quedo sola con esta. Entonces creo que esto va a continuar así. O sea, yo no creo que para el segundo semestre volvamos al aula. O sea, tal y como están las condiciones en el país y en el continente, lo veo difícil. Creo más bien que vamos a seguir en reclusión y que tenemos que replantearnos la forma de enseñar. Y por lo tanto, esta experiencia que estamos viviendo ahora es riquísima porque nos va a dar todos los insumos necesarios para generar una práctica que realmente se adapte al contexto. Yo creo que ahora solo estamos improvisando. Tal vez suene feo, pero creo que es una improvisación con la mejor de las intenciones, pero una improvisación. Bueno, eso, para no quitarle tiempo a los demás, después ya puedo seguir. Gracias. Gracias, Magdalena. Sí, la verdad es que has dicho muchas cosas interesantes que seguro que muchos nos sentimos también reconocidos, ¿no?, en tus palabras. Vamos ahora con el punto de vista de un espacio a priori diferente, pero que igual a lo mejor encontramos también puntos en común, ¿no? Como es la educación, la docencia en la educación básica. Alexandra, docente de educación básica, bueno, si nos puedes contar un poco tu experiencia, cómo lo estás viviendo. Sí. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta forma, como lo dijo, de interacción social, como es la comunicación virtual. Agradecer a cada uno de ustedes, ¿no?,
por este conversatorio que se va a realizar, porque es muy importante, ¿no?, que se haga conocer la situación actual de la educación, especialmente en Esmeraldas, ¿no? Y eso es muy, muy importante. ¿Cómo lo estamos pasando? Bueno, yo no puedo ser aparte de lo que cada una de ustedes está pasando, ¿no? Este confinamiento ha generado en mí mucha preocupación. Preocupación de saber cuándo se va a acabar, cuándo vamos a reencontrarnos con nuestras familias, los que estamos fuera, ¿no? Nada, armarnos de mucho valor y soportar, ¿no? Tener esta comunicación virtual, darnos ánimos, de ayudarnos, de saber cómo estamos, ¿no? Vivir esa impotencia de escuchar a nuestros amigos, a nuestros conocidos, en fin, a todos los que sufren esto, porque esto es un dolor, ¿no? Dolor de perder a conocidos, a familiares, a gente. Este confinamiento en sí nos ha dejado muy tocados y no termina, y eso es la sensación esa que nos preocupa más que nada, ¿no? En lo profesional, nos ha generado voy a decirlo así, un estrés tipo emocional, ¿no? Tuvimos que actuar rápidamente, ¿no? Tuvimos que autoeducarnos en un tiempo récord para no estar fuera o no quedarnos al margen de este nuevo reto que es como es la tecnología, ¿no? De asumir todos estos roles que tenemos para poder con eficacia desempeñar el rol como docentes, ¿no? Nosotros en el área. Socializar con cada uno de nuestros compañeros y aclarar dudas e inquietudes. Esto lo hemos hecho en un tiempo, lo vuelvo a decir, un tiempo rápido, un récord. Adaptarnos a las circunstancias de la emergencia ha sido para nosotros muy duro, ¿no? Y eso, el saber cuándo acaba, que no tengo palabras, la verdad, pero bueno, armarnos de paciencia y de querer hacer las cosas bien. Sí. Muchas gracias, Alessandra. La verdad es que estáis comentando cosas que las estoy aquí apuntando para luego introducir la segunda parte, ¿no? Vamos con Sandy. No sé si se puede conectarse Sandy. Sandy Ceballos. Hola. Hola. Sandy, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, logré conectarme. Buenas tardes con todos. Sandy, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, eso, cuéntanos tu experiencia, que además tú das clase en zona rural. O sea, que también tu realidad es como también, bueno, un poco más extrema, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por la zona rural. Claro, mi desafío es mayor, sin duda alguna. Bueno, pues en lo personal también ha sido un desafío porque me ha tocado pasar la situación de confinamiento con mi hijo, que es un pequeño. Entonces, me toca estar emocionalmente relajada para que él no se altere y sobre todo haciéndole entender que nuestras rutinas han cambiado y que debemos asumirlas con responsabilidad y tranquilidad. Y con respecto a lo profesional, sí que también me ha afectado porque a todo maestro considero que nos hace falta ese abrazo de buenos días, profesora, adiós, profesora. Entonces, tratando de adaptarme y de hacerle entender a mis estudiantes de que debemos de llevarlo esto con calma y sacarle provecho, porque antes ellos no pasaban gran parte del día en casa. Entonces, ahora están más tiempo con sus papitos para que ellos aprendan a conocerse, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. En fin, que tratemos de ver lo positivo de pasar este tiempo en casa. Bueno, muchas gracias, Sandy. La verdad es que allí se ha aportado cosas muy, muy interesantes y fíjate, una de las cosas que quería también comentar, ¿no? O sea, entrando ya en esta segunda parte, ¿no?, de conversatorio, es sobre la pregunta de si estamos ofreciendo una educación de calidad. Que claro, a ver, realmente esta pregunta tiene
tiene muchas aristas, ¿no? O sea, y tiene muchos recovecos, ¿no? Que es una educación de calidad, que es educar, ¿no? Que es el hecho de educar en sí. Pero claro, es una pregunta que yo desde que empezó esto me replanteo mucho, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel general, ¿no? Claro, yo lo que estoy viendo es que en los diferentes países el tema de lo educativo, el hecho educativo, ¿no? El tema de la educación, se está tomando más como un criterio técnico, más que, o sea, se está tomando desde un criterio técnico más que desde otro tipo de criterio, ¿no? Se está tomando criterios pues más técnicos o más, sí, como si fuera algo técnico en vez de como si fuera otro tipo de cosa, el hecho educativo, ¿no? Más que a lo mejor desde un punto de vista más emocional o más pedagógico. Claro, y entonces, claro, yo veo que aquí, al tomar una serie de decisiones sobre si los alumnos tienen que ir a la escuela o no, cuándo tenemos que retomar las clases, cómo se dan las clases, pues ahí yo creo que se valoran unas cosas por encima de otras. Y lo que me está dando la impresión es que las decisiones que se están tomando está siendo algo así como una fuga hacia adelante, ¿no? Es como, bueno, hay que tomar decisiones porque hay que tomar decisiones ya, que además lo ha comentado Alexandra, ¿no? O sea, nos hemos tenido que adaptar, ¿no? A nuevas formas, a esta educación online en un tiempo récord. O sea, de repente surge el confinamiento y entonces, bueno, la primera medida es como decir, bueno, pues hay que seguir educando. O sea, esto tiene que seguir, ¿no? La educación tiene que seguir. Y antes que otros criterios, como los emocionales, por ejemplo, pues han sido criterios técnicos. Bueno, ¿cómo se sigue? Pues ya está, los docentes están en casa, se les pone un ordenador o que ellos den las clases como puedan y los estudiantes que den las clases también como buenamente puedan, ¿no? Y realmente este es el criterio que se ha seguido aquí y como se ha seguido, por ejemplo, como decíamos, en Alemania o en España, se ha seguido el mismo criterio de decir, bueno, vamos, era mejor tomar una decisión mala rápidamente que a lo mejor pararse más tiempo a pensar qué podíamos hacer y tomar una decisión bueno, pues en otro sentido. El otro día vi una noticia que decía que esto es del gobierno de España, ¿no? Que decía que el presidente del gobierno había cogido a 100 economistas para ver cómo arreglaban la economía. Y yo me pregunto, a ver cuándo cogen a 100 pedagogos para ver cómo arreglan todo esto en lo que estamos metidos, ¿no? Me gustaría ver esa noticia, pero no, la noticia es que, bueno, pues han juntado los 4 políticos y han tomado una decisión, bueno, pues basada en sus criterios políticos. Y entonces esa es la impresión que me da a mí, ¿no? Que a veces el tema de la calidad de la enseñanza, el tema de si estamos dando una calidad de enseñanza para todos los estudiantes, cuando me refiero a todos, pues yo creo que todos entendemos este concepto, ¿no? Desde la perspectiva de la inclusión educativa, etcétera, creo que entendemos a qué nos estamos diciendo con todos los estudiantes, ¿no? No solo el estudiante medio o el estudiante, bueno, pues de una familia acomodada que sí que tiene acceso a las redes, a un ordenador, que uno acceso más a un ordenador él solo, sino pueden acceder todos los estudiantes, ¿no? De todas las clases sociales. Que además yo creo que aquí, en este tema, la clase, o sea, la clase social y dónde vivamos y el contexto en el que vivamos, yo creo que también importa y mucho. No sé, voy a empezar con Falete, no sé si tienes algo que aportar en este sentido. ¿Qué te parece a ti? ¿Se está dando una educación de calidad? ¿Sí, no? ¿En qué sentido? ¿Si crees que se han tomado las mejores decisiones o, por el contrario, bueno, pues ha sido una fuga hacia adelante, ¿no? Decir, bueno, hay que hacer cosas, hay que hacer algo. Como decía Madalena, improvisar. Bueno, yo creo que como siempre se ha improvisado, ¿no? Yo creo que esta pandemia a nivel educativo, pues de alguna forma, muestra los altos índices de violencia estructural que siempre ha vivido el país, ¿no? Sobre todo lo que yo llamo la periferia, que para mí sería todo lo que no es andino, ¿no? O sea, bueno, las grandes ciudades, lo que no es Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿no? En la frontera norte sabemos cómo son nuestras escuelas sin docentes, sabemos las dificultades que tienen los y las docentes para dar clases, ¿no? Estaba leyendo y Metroecuador dice que el 70% de los estudiantes se van a quedar fuera. UNICEF habla de 6 de cada 10 niños y niñas que van a perder el derecho a la educación, ¿no? El distrito de Esmeralda habla de 25.000 estudiantes.
porque no existe ese acceso a Internet, ¿no? Y cuando hay acceso a Internet, pues no hay acceso a herramientas que te permitan conectarte a Internet, ¿no? Hablamos de familias que como mucho hay un celular, o hay una tablet, o hay una computadora como mucho. Entonces, y una media de 3, 4 niños, niñas, adolescentes por familia. Entonces, es imposible que eso se mantenga, ¿no? Creo que, o sea, hay una de las cosas claras en los principios de acción en emergencia, es como que la educación debe ser de lo primero en reactivarse. Recordamos del terremoto, ¿no? Como los colegios eran de lo primero en activarse, porque era la forma de trabajar los temas psicoemocionales con niños, niñas, adolescentes, era la forma de que por lo menos nuestra niñez y adolescencia estuviera tranquila, estuviera en un espacio seguro. Ahora, no, yo creo que rompe, ¿no? Yo creo que toda la gente que trabajamos en ayuda humanitaria rompe con esa dinámica porque no puede llevar a los niños y las niñas a la escuela, ¿no? Entonces creo que ahí, primero, por un lado, se nos descoloca. Luego creo que para mí hemos tenido siempre un problema y es la centralidad de las políticas, ¿no? Esta forma de dar clase, ¿no? A través de medios online, seguramente en las grandes ciudades funcione súper bien, pero nadie ha pensado en nuestros niños, niñas y adolescentes de la frontera, en nuestros niños, niñas y adolescentes de las comunidades rurales. Entonces, no se ha visto. Se han ido poniendo parches, ¿no? Como, vale, todo el mundo estudia a través online y se ha pensado, bueno, pero todo el mundo no llega. Ah, bueno, pues repartimos fotocopias. Venga, pero no todo el mundo, ¿no? Los distritos no tienen recursos para imprimir fotocopias. Pues la radio, ya, pero la radio no llega a todo el mundo y no puedes hacer un programa de radio por curso, ¿no? Yo creo que se han ido poniendo parches y no se han puesto bien. Estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no? En qué momento, ojalá, se junten pedagogos para decir, oye, pues la mejor forma, esto. Bueno, en el caso de Esmeralda, la mesa de educación, bueno, cuando sabéis que cuando hay una emergencia se activa el COE con su mesa de trabajo, el COE, el Comité Organizativo de Emergencia, la de educación ha sido de la última en activarse. O sea, es como, vale, no importa más como siempre, ¿no? Volvemos a no importa más la economía, ¿no? Yo creo que si se hubiese planteado bien sería mucho más fácil, pero que creo que es el momento de romper con la educación tradicional, que yo siempre llamo con la educación opresora, ¿no? Creo que es el momento de buscar otra forma de que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes sean más autónomas. Yo creo que es el momento de buscar las herramientas de hacer esos aprendizajes autónomos y que la y los docentes simplemente nos convirtamos en facilitadores del proceso, ¿no? En la que nosotras perdamos el protagonismo y que realmente sean la y los estudiantes que puedan descubrir esos conocimientos. Gracias, Falete, por tu aportación. Ahora vamos a ir con ese tercer bloque, ¿no? De a ver qué cosas se nos ocurren, ¿no? ¿Qué herramientas, qué procesos se nos podrían ocurrir para, bueno, pues para intentar, pues, revertir esta situación, ¿no? Viviana. Viviana, ¿estás por ahí? Aquí estoy, no me he ido. Y pues bien, sí, de hecho, antes de aportar con qué podríamos ir haciendo también, yo creo que este tema de la exclusión a nivel general, primero hablando de la exclusión social y luego aterrizando en el tema educativo, pues nosotros como provincia de Esmeraldas hemos venido ya siendo excluidos por la parte cultural, ¿sí? Y desde allí también aterriza en la parte educativa. Y de hecho, nosotros dentro de la Escuela de Educación, al levantar una información del personal docente de las escuelas de las zonas rurales de la provincia de Esmeraldas, pues nos damos cuenta de muchas falencias, de muchas debilidades que todavía tiene nuestro personal docente, nuestros estudiantes y a su vez también los padres o madres de familia o las personas representantes de la familia quienes están un poco acompañando estos procesos. Entonces podemos ver que el tema de exclusión viene antes de la pandemia, viene antes del terremoto, ¿sí? Es algo que no hemos trabajado desde abajo, ¿no? Desde las matizas o desde las estructuras gubernamentales para que puedan ir un poco aterrizando ya en territorio. Entonces nos damos cuenta que nosotros dentro de todo este proceso, dentro de toda esta pandemia, tenemos ciertas desventajas, muchas más que quizás otras ciudades o otras provincias, debido a todos los elementos que ustedes han de ver, que ya deben de conocer y sobre todo esas aportaciones que hizo antes Falete, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que nosotros como academia, como universidad, y hablo directamente desde PUCESE, también consideramos que no se ha brindado una educación de calidad,
¿sí? Sabemos por este mismo hecho de exclusión, de no reparto igualitario, de no incluir de manera integral a todo el personal o a todo el alumnado, a toda la parte educativa, pero no podemos hablar de una calidad educativa si no se han hecho procesos adecuados, no se han dado las respuestas adecuadas, no se ha invertido en el Estado suficiente, no se ha invertido en procesos de capacitación, el personal docente no se ha capacitado, el estudiantado, bueno, todos estos elementos que ustedes ya deben de conocer. No se puede hablar de una calidad si es que estos elementos no están cubiertos. Y desde allí yo creo que como PUCESE, no diría que estamos poniendo parches, sino más bien estamos improvisando, como bien lo dijo Magdalena, estamos improvisando en alternativas de atención o de poder brindar a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, todos los conocimientos a través de diferentes estrategias, a través de del uso de la tecnología, pero esto no es suficiente, ¿no? Ya hemos evidenciado todos los problemas que tienen nuestro grupo de estudiantes, el hecho de que viven en zonas rurales, el hecho de que no cuentan con una economía para contratar también servicios de internet, el hecho de no tener familias aglomeradas o familias numerosas, y desde allí también el hecho de poder acceder de manera indirecta o de poca manera a un aparato electrónico que les permita también acceder a la educación. Entonces, yo creo que como PUCESE hemos generado, o se ha generado desde la universidad, algunas estrategias. Yo, dentro de la Escuela de Educación, al momento de empezar las clases, teníamos muchas incertidumbres, teníamos mucho nerviosismo, mucha ansiedad de cómo iba a ser, de toda esta familiarización no adecuada que tenían nuestros estudiantes con la tecnología, por todo aquello que hemos conversado antes, y desde allí también se han generado ciertas alternativas, ¿no? El hecho de que un estudiante pueda, con ciertas dificultades, que no pueda acceder al aula virtual, pues pueda acceder a través de un módulo para que no corte su proceso, sino más bien continúe autoformándose, guiándose a través de también nuestro acompañamiento o por el celular o por el TIN o por cualquier otro tipo de medio electrónico, pero esto no es suficiente. Al final de cuentas analizamos y vemos que no es lo ideal o no es suficiente para hacer realmente estos procesos de acompañamiento justo en este personal docente, en estos estudiantes que son nuestros de las zonas rurales, que tienen menos accesibilidad en la parte tecnológica, pero también en otros aspectos, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que se puede o que se debe seguir implementando es aprovechar estos espacios. Estamos en una nueva era, nos han obligado, nos han empujado a familiarizarnos mucho más con las TIC, a mirar cómo y de qué manera a través de las TIC también llegamos al conocimiento o facilitamos o motivamos para que nuestros grupos de estudiantes o las personas de manera general puedan acceder a los procesos de aprendizaje. Entonces, yo considero que esto debe de continuar, que debemos de valernos de estas herramientas, de esta tecnología, para poder ir generando espacios de diálogo, ir generando espacios de acompañamiento, ir generando procesos de capacitación o de empoderamiento, pero sin dejar de lado lo que antes creo que Manuel mencionaba, el hecho de la contención emocional, ¿no? De poder no dejarnos invadir del frío de la pantalla, del computador, de los aparatos electrónicos, sino más bien tratar lo más humanamente posible de acercarnos a este grupo de personas que también, al igual que nosotros, está viviendo cierto grado de tensión, de emoción, de nerviosismo, de incertidumbre y todas aquellas emociones que antes mencionaba, ¿no? Entonces yo creo que estamos improvisando en el tratar de responder a las necesidades que tiene ahora la población, y desde allí estamos creando, que luego que al final Magdalena mencionaba el hecho de que cuando termine esto vamos a quedar con grandes aprendizajes, vamos a reevaluar, vamos a reaprender, vamos a mirar que reaprendimos, que reconstruimos y que revaloramos algunas estrategias en las cuales estábamos implementando. Entonces, creo que la universidad forma parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje, de este proceso de improvisar, pero improvisar en base a las necesidades del estudiante y a su vez de acompañar, de guiar, de motivar y sobre todo de visualizar. Uno de los lemas de la PUCESE al principio de la pandemia era que todos teníamos que avanzar, que todos teníamos que estudiar y por eso no podíamos parar. Entonces, para generar esos espacios de tranquilidad, esos espacios de desvinculación ante esa situación
emocional o económica que me está carcomiendo, que no me permite avanzar, y darme la oportunidad de seguir avanzando, de seguir construyendo y de pensar en el futuro. Como lo decía antes, ser una realista positiva, no ser no negativa, sino más bien mirar, conocer, analizar la realidad, pero desde allí también construir un ambiente positivo en mi hogar y también en mi familia o en el espacio en el que me encuentro. Eso. Muchas gracias, Viviana. ¿Algo que añadir, Magdalena? Sí, bueno, yo creo que Viviana se ha referido muy bien al ámbito universitario, específicamente de la pontificia. Sin embargo, el ámbito educativo es más amplio y lamentablemente en el ámbito educativo se reproduce toda la desigualdad social del sistema, eso está más que estudiado. Y en estos momentos es más evidente y duele esa evidencia, duele muchísimo, porque claro, nosotras les hacemos clases a docentes discentes, o sea, hay gente que está en el aula de las escuelas comunes, de las escuelas ahí a pie cañón, y luego está en la universidad, de manera virtual en estos momentos. Pero hay gente que carga la tremenda mochila de todo el sistema. Primero, la desigualdad que han vivido ellas. Al no acceder inmediatamente a un título universitario, al quedar en la parte técnica, al vivir en una zona que no tiene todos los recursos necesarios para enfrentar esta pandemia. Entonces, claro, es injusto y es totalmente desigual, pero es la realidad que vivimos y es descarnada. Pero nosotras no podemos, lamentablemente, seguir esperando sobre la leche derramada. O sea, es lo que hay, como se dice en mi país, y tenemos que hacer algo. Por eso decía que improvisamos, pero no en un sentido peyorativo, sino de que, claro, como bien decía Viviana, tratamos de, frente a lo que hay, bueno, sacar los elementos más importantes y tratar de hacer algo. Yo sé que la universidad ha facilitado muchísimo el tema de la matrícula, incluso los procesos de enseñanza-aprendizaje, el semestre ha quedado abierto, no estamos presionando a nadie, hay gente que se enferma, en fin, hay muchos paros en el camino. Pero yo quisiera poner el lente un poquito más en el otro ámbito, en el que está más atrás, en el ámbito de la secundaria, de la básica, de la infantil, donde los docentes están viviendo mayor presión, porque tienen que responder a toda esta desigualdad social, porque se encuentran que de 30 a 40 niños que antes tenían en la clase, ahora pueden verse con algunos a través de internet, porque no todos pueden acceder, y tienen que pensar en material para todos. Entonces creo que eso es titánico, y además tenemos un gobierno ineficiente, que en vez de generar políticas públicas que vayan a resguardar el derecho a la educación, a apoyar a sus docentes, lo que hace es rebajarles el sueldo. O sea, le perdona la deuda a los millonarios de este país y castiga a los que tienen amarrados en la nómina, ¿no? Y les baja el sueldo a los profesores en este contexto. O sea, hay decisiones políticas abusivas, ¿no? Y eso la paga la gente común y corriente, porque el que tiene los recursos no lo vive igual. Entonces creo que no podía dejar de decir esto, o sea, nosotros estamos conteniendo la desigualdad social, y es una mochila muy grande como para hacerlo solo. Por eso creo que esta instancia es buenísima para que dialoguemos y veamos posibilidades de acción. Pero entendamos que eso es lo que nos ha tocado, es luchar contra esta desigualdad social con muy pocos recursos, sobre todo en los niveles que no son universitarios. Luego, ¿se ofrece educación de calidad? Imposible, porque no tenemos los recursos, pero dentro de lo que tenemos, yo creo, como decía en un principio, fuera de cámara, es que cada docente tiene su propia experiencia de vida, y con esa experiencia de vida más la formación que puede estar recibiendo o ya ha recibido, hace lo que puede. Creo que hoy más que nunca es necesario que reconozcamos que la docencia implica un rol social activo, comprometido. O sea, aquí podemos verlo. O sea, si los docentes dan más del 100%, dan mucho más, porque dan parte de su vida, más allá de la jornada del aula. Todos lo vemos que en la universidad estamos en esta virtualidad, en el celular, con el WhatsApp, con la llamada, con Teams, con Moodle. Pero nosotros tenemos con qué. Los docentes de educación básica, de educación inicial y de secundaria muchas veces no tienen ese qué, no tienen ese recurso porque sus niños no lo tienen. Y no lo tienen porque vienen de familias vulnerables, donde la mayoría ha sido castigada con este aislamiento. Yo sé que había que tomar las medidas porque ahí estamos en una pandemia, pero por favor,
No se toman medidas considerando el contexto en el que estamos. La gente tiene que salir, tiene que trabajar, tiene que comer. Esos niños tienen que salir. La mayoría de los niños de contextos vulnerables viven hacinados. Entonces, encerrar a la gente en este contexto es peor. Es peor. Yo no digo que no haya que tomar las medidas de seguridad. Nadie se quiere morir, ni quiere que se mueran los otros. Pero creo que falta este conversatorio que tenemos nosotros a un nivel tan pequeñito, falta este conversatorio social, falta que la gente reclame un poquito más y pida participación en la toma de decisiones. ¿Qué hace el COE? ¿A qué docente ha preguntado? ¿A qué padre y madre de familia ha preguntado? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo siente? No, o sea, vamos por aquí regalando unas canastillas familiares y se acabó. No, o sea, nosotros necesitamos mucho más. Nosotros como docentes tenemos la capacidad para tomar distancia del hecho pedagógico y analizar. Y si entre todos nos ponemos a pensar, por supuesto que van a salir propuestas creativas, adaptadas al contexto en el que vivimos, pero nos tienen que dar la oportunidad. Eso, bueno, ya doy paso para que los demás hablen. Ya saben, me vengo arriba. Muchas gracias, Magda, por tu aportación. Sí, luego así puedo comentar alguna cosita que has dicho. Pero voy a dar paso a Alexandra. Sí, me parece muy interesante lo que ha dicho la profe Magda, de verdad. Y no muy lejos de nuestra realidad, ¿no? Nosotros que trabajamos en un área rural, es muy complejo para nosotros, ¿no? El simple hecho de que nuestros niños de las zonas rurales no tengan conectividad ya es para nosotros súper complicado. Complicado porque en estos hogares el no tener es que es tan fundamental el no tener ni siquiera un teléfono móvil, ¿no? Para nosotros se hace todo complejo. A pesar de que el gobierno manda, tenemos el plan educativo, ¿no? El currículo compactado que lo ha hecho y todo, y que ha propuesto todo, ¿no? Que ha reformado lo que son los objetivos, estrategias y todo, ha contextualizado. Para nosotros, el simple hecho de que los padres de familia no tengan todos estos recursos que lo está planteando lo que es la educación en sí, ¿no? Para nosotros es sumamente complejo. A veces nos quedamos sin palabras el hecho de que a lo mejor las familias de las zonas urbanas sí que puedan tener un poco más de facilidad, ¿no? En ciertos hogares, porque el simple hecho de que a veces coincidan lo que es por ejemplo, unas clases de un profesor con las clases de sus hijos, ¿no? Imagínate que no haya todo eso, que lo vivimos a diario, ¿no? Que lo vivimos a diario y que muchos maestros lo están haciendo, lo están padeciendo, ¿no? Es muy importante para nosotros. No se escucha. Se te cortó el micro. Vuelve a activarlo, porfa. Sí, Alexandra, el micrófono. Ah, ya, listo, perdón, es que se me movió bien. Esto, el hecho, por ejemplo, de que hay docentes que coincidan con las clases de sus hijos, ¿no? Ya es complicado. A lo mejor hay padres que sí puedan adaptar o que sí puedan tener este tipo de educación, ¿no? Pero en las zonas rurales que son tan vulnerables, ¿no? Esto nosotros lo llevamos muy mal, ¿no? Estos niños, la educación en las zonas rurales no se da hasta que nosotros, los docentes, lleguemos hasta allá, ¿no? Es cierto, no tenemos esa conectividad, no tenemos eso, más si hay padres que tienen 2 o 3 teléfonos que se conectan cuando ellos tienen, pues sí, lo vamos llevando un poco, pero no es el objetivo, ¿no? de esta educación. Y que no se ha contado con todo esas deficiencias, ¿no? En parte, ¿no? Pero es verdad que las zonas rurales son las más desprotegidas en este sentido. La educación no está llegando allá a menos que el docente llegue
con lo que son ahora mismo nosotros estamos en el programa de acompañamiento pedagógico que estamos haciendo unas adaptaciones y estamos haciendo planificaciones en función de las necesidades que tenga el niño, porque el mismo ministerio te manda unas fichas, ¿no?, pedagógicas, que es donde tú tienes que adaptarla, porque te manda, claro, ellos no han visto el entorno, no lo han, como lo decía antes la profesora, no te ha visto, no se ha enmarcado en ese entorno, no te ha dado la oportunidad no le ha dado la oportunidad, por decir, al docente para que exprese, ¿no?, las necesidades, porque el docente es el que sabe cuáles son las necesidades, pero no ha habido ese aporte en sí de tomar en cuenta al docente, ¿no? Pero para nosotros tenemos que viajar hacia las comunidades y entregar esas fichas y explicarle a los padres, ¿no? Y así está funcionando, en cierto, la mayoría de las escuelas unidocentes estamos trabajando de esa manera, una vez a la semana. Hay incluso compañeros que no pueden llegar a esos lugares, ¿no?, porque la situación es difícil, ¿no? Y no se está llegando la enseñanza, no se está llevando la educación a estos lugares, ¿no? Entonces, para nosotros es muy complejo, para que ellos se eduquen, para que en cierta parte, porque luego es otra complejidad, es entregarle todos los recursos, las fichas, y luego los papitos, por el analfabetismo que existe, pues tampoco te pueden ayudar en unas cosas. Entonces, de ley, tú tienes que entrar, reunirlos y explicarles en cierta parte lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, esto lo hacemos cada semana. Les digo, los que tenemos la posibilidad de entrar y los que no tenemos, y los compañeros que no tienen esa posibilidad de entrar, todavía es más complejo la educación. Entonces, es verdad que sí que es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto, que prioricen esas necesidades, ¿no?, que se dejen de tanta politiquería y tanta entrega de canastita y tal, pero que sí que se dediquen a eso, ¿no?, a poner una zona, como me decía mi compañero, ¿no?, una zona wifi gratis en zonas rurales, ¿no?, que haya la conectividad de todo este espacio, ¿no?, y que así puedan llegar, porque hay lugares incluso hasta que no hay ni una radio, porque no hay eso, está en medio de las montañas, entonces allá no llega eso. Entonces sí es importante que haya eso, ¿no?, un poco la preocupación en sí para que esta educación, que no es de calidad para nada, ¿no?, las zonas rurales no están con una educación de calidad, ya no lo teníamos antes, y lo sabemos, y mucho menos ahora, entonces son muy olvidados, entonces es importante. Muchas gracias, Alejandro, por tu aportación. Sandy, si quieres añadir algo. Bueno, sí, comparto lo que nos indicaba Alexandra y de paso me he dado cuenta que la pandemia nos ha demostrado que el país no estaba preparado para implementar esta educación virtual y sobre todo en la zona rural, porque nos hemos dado cuenta que se ha observado una gran brecha entre la educación pública y la educación privada. Esto nos ha servido a nosotros como institución educativa de que nos motivemos a educar a los padres de familia para que tengan autonomía y de paso que tengan autonomía nuestros estudiantes. Sin duda alguna, se les ha motivado para que se promuevan actividades que permitan la creación de proyectos de vida para la familia y así se puedan ir desarrollando destrezas y habilidades que los estudiantes poseen para que ellos no pierdan estas habilidades, para que se potencialicen más aquellas destrezas y habilidades que los estudiantes tenían. Muchas gracias, Sandy, por tu aportación. Claro, como estáis imaginando, conforme habéis ido respondiendo, claro, pues ya han ido surgiendo también estas posibles soluciones, ¿no? Que bueno, sería este tercer y último bloque, ¿no?, del conversatorio, donde quería centrar atención.
sí he visto que no sé, a lo mejor en las palabras de Viviana o de Madeleine, o sea, quería matizar bueno, que en ningún momento he dudado, por ejemplo, de la profesionalidad, ¿no? de los docentes o de las bondades, ¿no? de las decisiones tomadas por las instituciones, tanto sea a nivel de gobierno o de universidad. Y de hecho creo que, además cuando ves el panorama global o lo ves en general, sí que te das cuenta de que igual no, a lo mejor no se han tomado las peores decisiones, se han tomado decisiones que bueno, que a lo mejor no han sido las peores. No dudo en la bondad ni en la profesionalidad de los docentes, pero lo que sí que dudo y donde he puesto el foco, que también lo habéis comentado, donde sí que pongo el foco es en si ha habido, que eso es lo que dudo, de si ha habido un diálogo compartido entre los diferentes organismos, entre las diferentes instituciones, entre los representantes de los docentes, entre los representantes de los padres, de los estudiantes. Eso es lo que dudo, que yo creo que no se ha dado en ningún momento, o no al menos con la profundidad y la efectividad que merecía la situación. Y eso es un poco, bueno, lo que sí que pongo el foco, ¿no? De que yo creo que ha faltado un diálogo, que creo que alguien ya lo ha comentado, ¿no? Un diálogo pues, con las fuerzas sociales para evaluar la situación, para evaluar cómo está la situación y para ver cuáles eran pues, las decisiones que había que tomar en cada caso, porque además, como habéis dicho, es que la realidad del Ecuador, como muchos otros países, pero la realidad del Ecuador, además aquí, yo creo que sí que hay pues, realidades bien distintas, ¿no? Con lo que son las ciudades de la sierra y Guayaquil, y luego las ciudades de la costa, y luego también, aparte, no solo las ciudades de la costa de Esmeraldas, que a lo mejor son núcleos urbanos, donde hay gente, pues, donde nos podemos encontrar familias más o menos acomodadas, ¿no? Pero sino también la realidad de las zonas rurales, que yo creo que es otra realidad completamente, que a muchos yo creo que se nos escapa de la imaginación, ¿no? Yo creo que a muchos nos cuesta imaginar, ¿no? de cómo se está viviendo la situación allí. Otro tema también que me ha parecido muy interesante antes de daros paso, es lo que ha comentado Madalena, y me ha gustado mucho, ¿no? Esa relación que has hecho, que realmente la habéis hecho entre todos, ¿no? O sea, todos habéis relacionado esto, ¿no? El estrecho lazo que hay entre las decisiones que se toman en el ámbito educativo, pero también en el político y en el social, ¿no? Que yo creo que también van todas de la mano. El otro día leía un libro, ¿no? Que hablaba del Ágora, del foro en Grecia, y entonces decían que realmente cuando iban a hablar de las cosas hablaban de todo a la vez. Hablaban de política, de sociedad, de cultura y de educación. Y todo estaba, porque todo estaba conectado, ¿no? Y yo creo que aquí pues se ha desconectado. O sea, por un lado hemos tomado decisiones en el ámbito económico, otras en el ámbito social, en relación al confinamiento y lo que tienen que hacer las familias de las diferentes poblaciones, de las diferentes provincias del Ecuador, y otro el cultural y otro el educativo, ¿no? Yo creo que se ha fragmentado, ¿no? Esas decisiones, pues en base a unos criterios, pues a lo mejor podríamos llamarlos técnicos, ¿no? Yo creo que ha sido más una cuestión técnica, ¿no? Decir, bueno, pues tenemos esto, vamos a ver lo que tenemos, cuál es la solución la mejor solución la mejor decisión que podemos tomar. Y nada, bueno, voy a daros paso a este tercer bloque, a ver qué cosas pueden surgir de aquí. Ya nos estamos pasando un poquito de la hora. No habíamos dicho que íbamos a estar aquí hasta las 6, pero nada, brevemente a ver si podemos alcanzar este tercer bloque. Y bueno, lo que quería era, bueno, pues si podemos un poco reflexionar, ¿no? O aportar alguna medida, alguna solución. Ya se han aportado algunas, pero bueno, recuperar, ¿no? Las que ya hemos comentado. ¿Qué medidas se podrían tomar para asegurar esta educación de calidad? Que fíjate también, otro dato que no se nos escape, este dato, lo que ha dicho Falete, de que la educación, de que las decisiones que se están tomando, el 70% de los estudiantes, 1 de cada 6 estudiantes, ¿no? Según UNICEF, no va a acceder a la educación. Eso es un tanto por ciento muy grande. O sea, y puede que en el futuro, pues este tanto por ciento de estudiantes que no han tenido una educación regular en estos momentos, puede que lo suframos, ¿no? En algún momento. Esperemos que no. Pero, bueno, no me lío más. Falete, si puedes aportar alguna solución, alguna cosa que creas que se puede hacer para mejorar esta situación.
qué difícil, ¿no? Aportar soluciones. Yo creo que una de las primeras cosas clave o claras, creo que es desmercantilizar la educación. O sea, es claro, ¿por qué no hay internet en ciertas zonas del país? Pues porque a CNT no le es rentable. Y mientras que pongamos la rentabilidad de una empresa antes que el acceso a un derecho como es la educación, pues tendremos un problema, ¿no? Y el problema no es solamente el acceso a internet. Como he dicho antes, la Esmeraldas, antes de la pandemia, ya era la provincia 24 de 24 en calidad educativa, ¿no? Y digo, no es casualidad que Sucumbíos fue la 23, ¿no? Quitando, ¿no? Que la frontera norte sea la más afectada, ¿no? Eso no es casualidad de antes ni de ahora. Yo creo que para mí sería, o sea, por lo que yo he intentado, ¿no? Lo que como fundación hemos intentado hacer, por un lado creo que bueno, yo de por sí soy asquerosamente positivo, siempre lo digo, ¿no? Pero sin irnos a la utopía, pero sí creo que es momento de abandonar como el fatalismo, el de nada se puede hacer, nada se puede cambiar, nada, porque al final sigue siendo una herramienta, lo que hace es como pararnos. Bueno, como nada se puede hacer, pues bueno, sigamos haciendo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces yo creo, por un lado, creo que hay que abandonar ese fatalismo y decir, venga, vamos a pensar, si el Estado pasa de la educación, si el Estado no junta personas que le interese la educación para pensar qué herramientas se pueden hacer o qué cosas se pueden hacer para que no haya un 60%, o como decía el distrito, no haya más de 25.000 estudiantes en la provincia de Esmeraldas que no accedan a educación. Juntémonos las personas a las que nos interesa, las que nos preocupa la educación y busquemos esa herramienta, ¿no? Desde aquí una invitación a que podamos mantener, podamos realizar otro espacio de estos, que quizás sea como más participativo entre otra gente, no sé, buscar la forma que nos permita empezar a organizar, ¿no? Y empezar a contar con las capacidades locales y empezar a contar con las capacidades ancestrales, ¿no? Me encanta que a la hora de organizar el conversatorio, pues tengamos docentes que dan clases en educación básica, docentes unidocentes rurales, profesoras de la universidad, gente que trabajamos fuera de la educación formal. Pues creo que es importante la organización social, ¿no? Y si el Estado pasa de ese derecho a la educación, pues que seamos la sociedad quien podamos organizarnos y darle respuesta a esto, ¿no? Por eso. Y por otro lado, creo que es yo creo que conocido por todas, ¿no? Que la creatividad es una de las capacidades que deben tener hoy las docentes, ¿no? Pues intentemos ser lo más creativos posible. Yo sé que es muy complicado y que suena muy bonito, ¿no? Que intentemos ser lo más creativos posible, que vayamos buscando las formas que nos puedan servir. Nosotras en la fundación estamos haciendo cosas que nunca se nos han ocurrido, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tenemos un proceso de formación de promotoras comunitarias en temas de violencia basada en género que se llaman promotoras digitales, que hacemos a través de WhatsApp. Y son ellas las que preparan los módulos y se envían y que se hacen vídeos. Por supuesto, requiere el triple de trabajo. Nosotros tenemos medio equipo preparando documentos, afiches, fotitos, y suerte que las compañeras que están participando dentro de este proceso son, o sea, las beneficiarias, entre comillas, o las estudiantes, pero de alguna forma, son ellas las que hacen los vídeos, las que le explican a sus compañeras que es la violencia, ¿no? O sea, como busquemos esa forma de intentar ser lo más creativo utilizando las herramientas que tiene este sistema opresor, ¿no? Tenemos estas herramientas de internet, bueno, que hemos descubierto que algunas pues no son lo más puras del todo, y se han vendido datos y se ha hecho negocio con estas cosas, ¿no? Pero que vayamos buscando, ¿no? Hay muchas, pues esto, ¿no? El Menti, JClick, hay como muchas cositas sencillas que nos pueden permitir hacer esos procesos. Y sobre todo, y con esto ya termino, yo creo que es el momento de transformar la educación. O sea, yo recuerdo hace unos años, bueno, estábamos intentando impulsar, no con la fundación, sino pues yo trabajaba en otro espacio y con el Ministerio de Educación intentamos impulsar lo que se llamaba Mesa de Educación en Frontera, ¿no? Que era como recoger las dificultades de la frontera en educación y darle una vuelta. Y había una docente de Tulcán que dijo, somos docentes del siglo XX educando a estudiantes del siglo XXI. Pues toma, de repente tenemos la herramienta más poderosa, entre comillas, de esos estudiantes del siglo XXI, que eran las redes sociales, la tecnología, ahora es la que tenemos que sí o sí aprender y poner en uso esos docentes del siglo XX. Yo creo que es el mejor momento, que es una oportunidad para transformar esa educación opresora y convertirla en procesos más autónomos, que hoy las estudiantes puedan descubrir esos conocimientos, preguntar esos conocimientos a la gente de alrededor. Y sí creo que también hay que descargar a los y las docentes y a las madres y padres de familia, ¿no? Creo que hay que buscar la forma de dejar de culpar a los y las docentes y a la familia de que el niño o la niña no vaya avanzando. Con esto acabo, esa familia en la que me invento, ¿no? Por poner un ejemplo que no es muy raro, ¿no? Una familia
económicamente vulnerable, una familia que vive en un barrio donde no hay agua, donde no hay luz, que encima hay violencia basada en género dentro de la familia, que posiblemente haya algunos temas de violencia sexual dentro de a estos niños, niñas, adolescentes, y encima nosotros le estamos exigiendo que cumplan desde la casa, sin poder salir de la casa, cuando sabemos que la casa no es un espacio protector, en muchos de los casos, que han perdido su espacio de seguridad, que era la escuela, y le estamos exigiendo que vayan aprendiendo al mismo ritmo, ¿no? Entonces, por finalizar, uno, creo que hay que ser lo más creativo y más creativas posible. Dos, utilizar las herramientas que tenemos. Tres, darle esa vuelta y transformar la educación a procesos más autónomos y de descubrimiento. Y cuatro, organizarnos como personas a las que nos interesa la educación, como personas que nos dedicamos a la educación y apoyarnos. O sea, lo que saben las compañeras que están en básica, la experiencia de ellas, las herramientas que ellas están utilizando son distintas a las que están usando Viviana o Magdalena, que son diferentes a las que yo estoy utilizando, pero que a mí me pueden servir o que a ellas le pueden servir, ¿no? Como esa organización social que al final nos dé esas claves, que al final es lo que ha hecho siempre el pueblo, porque si seguimos esperando a que estos gobiernos ineptos nos den herramientas, pues seguiremos siendo la provincia 24 de 24 en calidad educativa. Gracias. Muchas gracias, Falete, por la aportación. Doy paso a Viviana. Aquí estoy. Sí, yo, bueno, de hecho ya había mencionado algunas en la conversación anterior, pero voy a especificar en tres, ¿no? En ese trabajo en red. Yo creo que una de las cosas que se debe de hacer es trabajar apoyándonos entre organizaciones, tanto públicas, privadas o gubernamentales, que estamos visualizando o estamos enfocados a responder a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Y como bien lo mencionaba Palete, el hecho de poder salir de ese número 24 en el cual estamos. Entonces, si como entidades o instituciones públicas o privadas trabajamos de manera aislada o trabajamos cada uno por su punta, por su cuenta, entonces no vamos a poder realmente responder de manera adecuada. Entonces yo creo que lo mejor que se puede hacer es hacer espacios de diálogo centrados, como mencionaba Magdalena, desde diferentes actores que están en el contexto, que están viviendo la situación y desde allí poder hacer planes de trabajo y desde allí, a su vez, poder responder a las necesidades reales, ¿no? No inventarnos a esas necesidades, sino más bien responder a esas necesidades que son planteadas desde el propio territorio. Y luego, no dejar de lado el tema de los procesos de sensibilización en el tema de violencia, porque si es que bien podemos enfatizar mucho en herramientas pedagógicas, podemos mirar otras necesidades y estamos dejando esta, que también es de gran importancia, de lado, ¿no? En el mes de mayo, nos reunimos dentro de la mesa y mencionaban que habían más de 1.000 llamadas en el botón de pánico, ¿no? Solamente en ese mes, dentro del Cantón Esmeraldas. Solo en el Cantón Esmeraldas. Entonces, nos damos cuenta que el tema de violencia intrafamiliar, violencia de género, también va a repercutir de manera directa el tema de la formación o los procesos educativos. Porque si un estudiante no está en un ambiente tranquilo, un ambiente de paz, un ambiente armónico, pues tampoco va a acceder por muchos recursos que tenga a la mano, por mucha infraestructura que cuente, no va a poder acceder debido a esa situación emocional y desigualitaria que le estamos dando. Entonces yo creo que estas instituciones, tanto públicas, privadas, ONG, organizaciones, debemos trabajar de manera paralela. En el COE debemos hacer incidencia, debemos mirar cuáles son las estrategias de que el Ministerio de Educación, Distrito de Educación Local, esté dentro del COE, que también estén personal docente de las zonas rurales y de las zonas urbanas, que estén padres y madres de familia para desde allí también poder escuchar aquellas necesidades que tienen. Y eso, utilizar esta tecnología, estas TIC, para poder seguir haciendo procesos, poder inventando nuevos procesos para poder inventar nuevas formas o nuevas herramientas o nuevos elementos de cómo podemos responder. Eso. Muchas gracias, Viviana. Magdalena, ¿algo que añadir? Magdalena, tienes que darle a abrir el micrófono. Sí, que lo había apagado y se me olvidó. Bueno, disculpe. Decía que es poco lo que puedo aportar, ya mis compañeros han dicho gran parte de lo que yo también pienso. Creo que tal vez se podría indicar que
frente a todo este mare magnum de acontecimientos casi todos negativos, está el hecho rescatable de que nuevamente los docentes damos cara, ¿no? Y estamos ahí con la sociedad, aunque no la tocamos, ¿no? Pero estamos allí. Y creo que nosotros tenemos que aprender a sacarnos culpas de encima, porque, mira, no es un recurso así como que, oye, esta es la herramienta para mejorar el aprendizaje, la educación de calidad, pero es que en los docentes, muchos somos muy autocríticos y pensamos que somos los responsables de que nuestros estudiantes no estén aprendiendo, recibiendo una educación de calidad. Y no es verdad, no es verdad. Nosotros somos parte de un engranaje tremendo que genera o no las posibilidades de aprendizaje. Nosotros aportamos algo a eso y siempre creo que todos los docentes lo hacen desde la mejor de las intenciones. Entonces tenemos que aprender a quitarnos culpa y cuesta, ¿eh? Por otro lado, creo que tenemos que aprender a priorizar la enseñanza. O sea, ¿qué es lo más relevante en este momento? ¿Qué es aquello imprescindible? Y creo que aquello imprescindible no es siempre ciertos contenidos, ¿no? Creo que lo imprescindible es dar en el clavo sobre aquello que los estudiantes quieren aprender. Es decir, darle la motivación, porque sin motivación no hay aprendizaje. Y en este contexto tan difícil en el que estamos viviendo, si además llenamos de contenidos que no significan nada para nuestros estudiantes, pues no va a haber aprendizaje posible. Entonces creo que tenemos que hacer un cambio, una ingeniería mental y reorganizar contenidos, objetivos, desarrollo de habilidades, usar la creatividad, como decía Falete, con los pies en la tierra, pero creativos para buscar aquello que pueda motivar a nuestros estudiantes. Creo que, como dijo Alexandra, es urgente que el gobierno genere la posibilidad de que todos tengan acceso a Internet. O sea, la Wi-Fi debiera ser gratis, la Wi-Fi debiera ser un derecho, o sea, todos tendrían que acceder a Wi-Fi. Por último, sectorizándolo, ¿no? Ya cerca de la escuela, las zonas rurales, cerca de ciertos lugares, ¿no? Va a haber zona Wi-Fi para que los niños accedan. Y si hay zona Wi-Fi, tienen que haber recursos, tienen que haber tabletas, tienen que haber computadores. O sea, ¿cómo van a aprender nuestros niños en este contexto? Creo que como eso no está ocurriendo, toca organizarse para pelear por ello. No digo que salgamos a protestar porque no nos vamos a enfermar, si no podemos, pero por las redes sociales podemos generar un movimiento fuerte de denuncia de la situación primero y luego de propuestas. Por otro lado, ya como para terminar, no quiero dejar de lado que en el caso de la universidad, nosotros este semestre empezamos con 72 alumnos nuevos, nuevos ingresos, profesores de zonas rurales, quienes fueron becados en parte por Diners y quienes están siendo apoyados también por la universidad, que puso una parte, y UNICEF, ya. Y los nombro porque, mira, nosotros explicamos antes de empezar la clase que la vulnerabilidad mayor era el tema de que los docentes no tenían, muchos de ellos, computadores ni acceso a Internet. Y bueno, y se han hecho las gestiones a través de estas dos organizaciones, UNICEF y Diners, para entregarlas a los docentes pronto. Todavía no se les entrega, pero van a tener tablet y conexión a Internet por 6 meses. Mira, si lo puede hacer la institución, una institución no gubernamental, con mayor razón lo puede hacer el gobierno. ¿Por qué tenemos que vivir de la caridad de las ONG? ¿Por qué si tenemos un Estado, un gobierno? El Estado es permanente, el gobierno es de turno, pero este gobierno, que se supone es de izquierda, tendría que estar generando esa posibilidad de no esperar que venga la ONG a hacer su trabajo, porque entonces, ¿para qué se vota por ellos? Entonces quedémonos sin gobierno, seamos una sociedad ágata y resolvamos nosotros los problemas. No creo que sea ese el camino, no creo que sea esa la idea, porque hay una historia, hay una constitución, hay un pueblo que ha generado sus políticas también. Entonces creo que lo que toca es que la gente se empodere de su rol ciudadano y sobre todo de su rol de padre y de madre, de generar las condiciones para que sus hijos aprendan. Y que haya movilidad social. No va a haber movilidad social si no hay educación de calidad. Y no va a haber educación de calidad si el gobierno no genera las condiciones para que la educación pública sea realmente una instancia de aprendizaje de calidad. No voy a mencionar las universidades, porque ese es otro cuento. Estoy hablando exclusivamente de la educación antes de la universidad, la educación inicial, de la educación básica y secundaria. Entonces no podemos decir que los docentes se hagan cargo, que los docentes luchen, que no, es la sociedad. Yo creo que a nosotros lo que nos toca es mover a la sociedad, generar los espacios para que la gente vaya reflexionando sobre el tema y que todos nos pongamos a ello.
no solamente los docentes que están en el aula y en estos momentos en sus casas, tratando de dar lo que más pueden, que a veces toca, no a veces, muchas veces meterse la mano al bolsillo. Son profes que tienen que sacar de su sueldo, que fue recortado, recuerdo, para fotocopiar material, porque las escuelas no tienen recursos. Entonces, no es justo. Entonces, creo que lo que nos toca como una herramienta para mejorar el aprendizaje es la revolución social, es transformar la mentalidad, es hacer el cambio. Es el momento propicio para que la gente se empodere de su rol ciudadano. Y eso, compañeros, no digo más porque ya estamos terminando y hay que darle opción a los demás. Adelante. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Ahora, bueno, vamos a pasar con Alexandra. Alexandra, si puedes aportar algo. Alexandra, el micro. Ay, se me va. Yo creo que vamos a tener que hacer ese grupo para motivar en las redes sociales. Bueno, yo creo que aparte de lo que ya han dicho, los buenos aportes que han dicho ya los otros compañeros, ¿no? Yo creo que ante esta situación lo que debemos de hacer todo es colaborar. Tenemos que colaborar al máximo para que esta educación llegue a su puerto, ¿no? Que la educación llegue a los lugares más recónditos del país, especialmente en las áreas rurales, ¿no? Que es un derecho de todas las personas, ¿no? Ese derecho es el de la educación y que tenemos por eso que tener acceso a ella, ¿no? Como lo dijo la profesora Didi, crear esos programas de apoyo a las familias vulneradas, porque quiera o no, en estos momentos vemos que es lo que está generando el estar en casa, genera eso, genera mucho estrés, genera mucha conflictividad entre ellos, entonces es muy importante que haya eso, programas de apoyo y que hagan esos seguimientos, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, que visiten las comunidades rurales, ¿no? No hay mejor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Hay que constatar todas esas necesidades para que se pueda planificar y de forma equitativa, ¿no? Poder solventar todas estas dificultades que están apareciendo y que seguirán, porque hasta que no haya un buen plan para llevar a cabo todo esto, no va a haber un cambio, ¿no? Entonces, es importante que todo eso, ¿no? Muchas gracias, Alexandra. Y, bueno, Sandy, ya la última ponente, si puedes aportar algo. Claro, yo considero que este momento nos invita a que los docentes diseñemos e implementemos un plan que brinda a los estudiantes orientación y retroalimentación, y además que trabajemos con las familias para romper los esquemas de que la educación es solo trabajar en las asignaturas, como lo explicaba la profesora Magdalena. Invitarlos a descubrir que a través del juego, a través de la lectura, a través de la investigación y de experimentos, también se puede aprender de forma activa y de forma positiva. Bueno, pues muchas gracias, Sandy. Bueno, creo que estamos llegando al final ya. Bueno, las 6:30, nos hemos pasado un poquito, ¿no? de la hora, pero bueno, yo creo que hemos estado aquí todos muy a gusto, ¿no? Nada, bueno, la verdad es que habéis dicho cosas muy interesantes. Me he apuntado aquí algunas. De hecho, bueno, como moderador de este espacio, también, bueno, me voy a comprometer a una vez que me pase el vídeo, intentar, con lo que tengo aquí apuntado, ¿no? Y con lo que habéis dicho, intentar dar un poco de forma en algún tipo de texto que luego os lo haré llegar, ¿no? También para que quede, bueno, alguna constancia de esto, ¿no? Y se pueda hacer llegar también a otras personas, ¿no? También, bueno, la idea es compartir el vídeo, ¿no? De este conversatorio para
para que otros compañeros pues, puedan tener, bueno, compañeros o familias, gente interesada en la educación, para que también pueda tener acceso a este conversatorio que yo creo que se han dicho, o sea, creo que hemos abierto, como se dice, la caja de Pandora, ¿no? Y de repente han empezado a salir todos los monstruos, ¿no? Que nos acechan, ¿no? Por las noches, ¿no? En estos momentos de estrés, ¿no? Que vivimos. La verdad es que habéis dicho cosas muy, muy interesantes, ¿no? Me quedo por hacer un poco un resumen, ¿no? Hacer un resumen, ¿no? de las cosas que hemos dicho. Yo creo que el tema del diálogo social, que es lo que os decía, que creo que faltaba, creo que sí que hemos hecho hincapié, ¿no? Sobre todo Falete y Vivi han puesto han puesto el foco sobre esto, ¿no? En este diálogo con la sociedad civil, pero claro, un diálogo desde la sociedad civil, ¿no? Que sí es verdad que es importante, ¿no? Tener, bueno, relaciones, ¿no? Con la provincia, con determinadas estancias del gobierno, pero sí que este diálogo que empiece desde la sociedad civil para poder comenzar a construirlo desde las propias necesidades de las personas que son los que estamos viendo y los que estamos padeciendo, bueno, pues las decisiones que se toman en otras instancias. ¿No? Como bien ha dicho Magdalena, ¿no? Que al final los que sufrimos las decisiones que se toman en otros lados, pues al final somos la población civil y sobre todo empezando por la gente más vulnerable. Creo que también es importante, me quedo con la idea de repensar el currículum, creo que también muy importante, que como bien hemos apuntado, ¿no? Como ha dicho Falete, ¿no? Que vivimos en un tipo de educación a lo mejor muy, muy bancaria, ¿no? O muy de un corte muy economicista, ¿no? Y es verdad que a lo mejor deberíamos pensar el currículum de cuáles son las cosas realmente importantes, de cuáles son esos contenidos que son imprescindibles, ¿no? Para dar una auténtica educación, ¿no? a los estudiantes, una auténtica educación de calidad. Creo que también eso es importante, ¿no? Yo creo que esta situación nos está poniendo de cara a eso, ¿no? Y a ver qué más cosas he apuntado por aquí. Sí, repensar el currículum, pero como ha apuntado Alexandra, y desde la propia experiencia, ¿no? O sea, también tener en cuenta que este currículum siempre nos centramos en el currículum reglado, ¿no? En el currículum que viene de las altas instancias, ¿no? O nos apoyamos mucho en los libros, ¿no? Que vienen desde el gobierno de Ecuador, y a lo mejor la idea sería repensar este currículum, repensar esta educación desde la propia experiencia de las familias, de los estudiantes, de las comunidades. Y bueno, y eso, como ha dicho Sandy también, ¿no? Que me ha parecido muy importante el tema de buscar formas alternativas que también cuenten con los padres, que como ha dicho Magdalena, nosotros somos parte, ¿no? de un engranaje mucho más grande, mucho mayor, que nos supera realmente, nos supera. Y la educación no solo está en las escuelas, sino está en muchos otros sitios, ¿no? Desde la educación popular, la educación en la familia y eso. Y bueno, y sobre todo, bueno, también recoger esa perspectiva, ¿no? Esa perspectiva positiva, ¿no? De que, bueno, de que además también lo apuntaba yo al principio, ¿no? Y lo que ha dicho, bueno, lo que hemos dicho aquí entre todos, ¿no? Que de ser creativos, ¿no? De con lo que tenemos ser creativos para poder llegar para no dejar a nadie atrás, ¿no? Que esa es la idea, para intentar llegar a todos y no dejar a nadie atrás. Lo de derrocar al gobierno, como ha dicho Magdalena, lo he tachado. Digo, voy a tacharlo, que eso igual, así le resumen igual. Yo me apunto a Magdalena a tope. Pero sí que me quedo con el tema de esa revolución social y educativa, de esa revolución educativa que tendría que venir desde la sociedad civil, ¿no? Desde las familias, padres, docentes, desde todos los que sufrimos esto, ¿no? Así que, nada, bueno, yo por mi parte, despedirme. Antes de que cierre, hay un par de manos levantadas y hay gente que quería intervenir. Sí. Luego le pedimos a Carlos que ponga un pi cuando Magdalena habla de derrocar al gobierno. Para que no disculpa. Vale, sí, estoy viendo aquí la mano. Ay, disculpad. Sí, estoy viendo una mano. Vale. Alguien que se llama Me gustaría aportar. Le doy paso.
Sí, buenas noches. Primero, agradecer por la oportunidad y segundo, que de pronto en los siguientes conversatorios se dé la oportunidad de que los que estamos escuchando, pues también tengamos opción de preguntar, de hacer algún tipo de comentario o aclarar quizás la idea de algún ponente, porque si no solo se queda ahí en 3, 4 personas, ¿no? Un poquito yo quería traer a colación esta área que a veces no sé cómo se ha podido seguir trabajando, que es la relación escuela-familia. Yo creo que es importante que en esta coyuntura que estamos viviendo volvamos a analizar esa relación escuela-familia, que ha habido pinceladas de darle algún tipo de forma, pero creo que no se ha logrado el fin que se esperaba, ¿no? Y hoy por hoy necesitamos de esa relación dinámica, estable, madura, pero que muy poco se comenta a veces y muy poco se lo pone como algo neurálgico para la educación. Y yo considero que sí lo es, que los padres de familia hoy somos docentes, en un sentido estamos ahí con nuestros hijos más cercanos, más vinculados con la educación por la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Pero ese rol ha cobrado ese valor por la emergencia, pero cuánto deberíamos fortalecer ese rol y cuánto la escuela puede brindarle a la familia estas herramientas, ¿no? Ese sería mi aporte. Muchas gracias. A ver, sí, muchas gracias. Perdón, que tenía el micro apagado. Sí, muchas gracias por tu aporte. Sí, realmente llevas razón. En el conversatorio no estaba, no se preveía que la gente participara. Realmente también esto lo hemos hecho un poco a modo de prueba, ¿no? Para ver cuánta gente participaba, ¿no? Y también, bueno, pues medir un poco el nivel de atención que la gente que la sociedad le prestaba a este tipo de eventos. Y bueno, sí es verdad que, bueno, pues ahora me parece que estamos 25 personas conectadas y, bueno, yo me esperaba que íbamos a estar 5, entonces, bueno, la verdad es que esto ya es un logro, ¿no? Y bueno, yo espero que también lleguemos a más personas colgando el vídeo, compartiendo el vídeo en las redes sociales. Sí, realmente, y bueno, y también la idea es que este conversatorio, bueno, que no se quede aquí, que no sea una cosita que hemos hecho hoy por la tarde, sino que, bueno, que pueda dar pie también a otro tipo de conversatorios. A lo mejor sería interesante, como bien ha aportado, pues hacer un conversatorio donde a lo mejor pues un par de ponentes señalen algunos temas y se pueda abrir al resto de personas, ¿no? Tanto que estamos diciendo que hace falta diálogo social, pues Claro. los siguientes conversatorios podrían ir en esa línea, ¿no? Realmente Sí. dar más participación al resto de personas. Pero es cierto que esto se planteó también un poco como, bueno, pues una prueba, ¿no? A ver cómo nos va, también a probar las redes sociales, a ver si funcionan bien, ¿no? Y cómo nos va esto. Yo creo que ha ido bien. Yo creo que sí que lo vamos a... Vamos, yo por mi parte sí que voy a encargar de organizar, ¿no? Un siguiente conversatorio y donde se dé más pie a la participación de la gente, vamos, de quien quiera participar. Dicho esto, no sé si alguno de los participantes... Sí, Falete. Te iba a decir eso, que si alguien quiere preguntar o aportar, pues que sea de forma rápida, pero que adelante. Claro. O que están en su casa, siéntanse libres. Sí, claro, o sea, sin problema. Sí, sin duda. Lo que iba a decir es si alguien quiere interpelar a nuestro compañero, si alguien quiere aportar algo más. Sí, yo quiero no aportar, más bien reafirmar de las personas que han estado exponiendo justamente la temática muy importante. Es verdad que estamos improvisando en todos los aspectos bajo esta situación que estamos viviendo. Bajo la organización donde estoy trabajando, en mi perfil también como educadora especial, sí nos ha tocado remover y estar así todavía armando el rompecabezas. Estamos todavía de parte del área educativa, estamos mirando eso, cómo atender en esta situación. Si ya no solamente mirar la parte pedagógica, la parte de la inclusión educativa, que ha estado con un gran desfase,
Entonces decíamos cómo armar, cómo atender justamente los problemas intrafamiliares que están más fuertes que antes, todos esos problemas que han venido pasando, pero que han estado cubriéndose, y ahora han salido así, se han destapado completamente, más que antes. Entonces, esto decíamos, cómo atender justamente y viabilizar esas necesidades, más que llegar a la parte pedagógica. Entonces, de eso hemos también propuesto, bueno, a ver si las administradoras nos permiten a estas propuestas que nosotros internamente hemos estado socializando, y parte de eso ustedes lo han expuesto. Entonces me sentía muy de acuerdo con las propuestas que han enviado de estos apoyos interinstitucionales, el diálogo con los demás, la apertura desde la sociedad civil, porque si ellos no se empoderan, lamentablemente nosotros como organizaciones estamos solos y no nos consideran mucho. Si no están los mismos perjudicados, no se levantan, no accionan en favor de ellos. Entonces, en ese aspecto, sí nos gustaría que nos invitaran, nos hicieran la invitación a la organización, en este caso OXI, que atienden lo que son las comunidades, tanto en la zona urbana como en las partes rurales de toda la provincia. Entonces, vemos las distintas realidades, la accesibilidad y movilización, diferentes aspectos que estamos troncados. Entonces, de esto que sí, el aporte y que nos inviten, estamos abiertos a esta situación por las redes también institucionales, y vale las ideas de cada persona, ¿sí? Para conjuntar y velar por esta atención, no solamente en el caso de nosotros como personas con discapacidad, la atención, sino toda la diversidad que existe. Y decíamos, ahí necesitamos que alguien más, necesitamos otras voces, necesitamos las alianzas, pero de todas maneras estamos solos, porque los que lideran en este caso la educación en el país tienen otra mira muy distinta de lo que nosotros estamos mirando. Pero si nosotros estamos socializando y a la vez creando esa red, creo que se daría otro empate a esa educación en nuestra provincia, que es verdad, de la 24 que estamos. Entonces, ¿cómo salir de ese esquema y que sea visible, Esmeralda, ante lo que es la sociedad entera del país? ¿Sí? Entonces, muchas gracias por su aporte, muchas gracias por el conversatorio, por las propuestas que las veo muy atinadas, ¿sí? Solamente en este tipo de conversatorios que sí se notaba que estaban como probando, en este caso improvisando también, a ver qué tanto era acogida, pero que sí nos gustaría que hubiese en otros momentos donde haya los espacios para intervenir cada uno de los participantes, aunque no todos, pero sí la mayoría. Gracias. Sí. Muchas gracias por tu aportación. Disculpa, si me puedes repetir el nombre de la asociación a la que perteneces. OBCI. ¿Sí? Vale, perfecto. ¿Y tu nombre, disculpa? Jacqueline B. Vale, perfecto. Bueno, para apuntarlo y bueno, efectivamente para teneros en cuenta y bueno, cuando pensemos en realizar eventos de este tipo o de algún otro tipo, ¿no? Que bueno, pues también para teneros en cuenta y bueno, para empezar a organizarnos, ¿no? Como hemos dicho. Creo. Sí, hay otra persona. Hay otra persona que pone hola. Sí. Aló. Sí, te escuchamos. Ya. Hola, buenas noches ya. Me parece súper interesante. Se han dado unas opiniones y unas reflexiones súper buenas. Hemos podido un poco traer la realidad, sí, de lo que está sucediendo, ¿no? Y justamente al estar escuchándolos, pensaba en algo, o sea, no sé si para otro conversatorio se podría pensar y reflexionar en cómo hubiera sido la situación si, por ejemplo, no se iniciaba en las clases, o sea, a todos los niveles, ¿no? ¿Qué sugerencias ustedes pueden hacer un poco, ¿no? Tal vez cuáles hubieran sido las alternativas al no improvisar, ¿no? Al no arriesgarnos, a no jugárnosla, sabiendo de que el peso real
de lo que por lo menos se está haciendo ha caído sobre docentes, sobre personal de acá, de territorio que siempre estamos hablando, ¿no? Ha caído el peso porque muchas decisiones que se han tomado desde las esferas gubernamentales realmente han estado hasta cambiando, estuvieron cambiando fechas, estuvieron cambiando cómo realizar un poco el trabajo, ¿no? Entonces, no sé, por allí yo creo que podrían salir algunas sugerencias, tal vez, de qué debíamos haber hecho, ¿no? Y yo creo que sería interesante porque nos enriquecemos y a mí personalmente me gustaría escuchar, y poder compartir también. Esta es una realidad que se está presentando ahora, pero nadie quita que pueda presentarse en otra oportunidad, tal vez no con esto de la pandemia, pero en otra situación, ¿no? Y terminando un poco, realmente muy bueno, me ha gustado. He escuchado unos buenos criterios, comparto con muchos esto de que no se pensó en la educación rural y en diálogos con algunos profesores, realmente lo que están haciendo algunos profesores es increíble, ¿no? O sea, inventándose formas, inventándose cómo poder llegar, y tenemos el ejemplo de esta profesora que visitaba a los alumnos, ¿no? Casa por casa, ¿no? Pero hay una cantidad de otras experiencias que se han dado, ¿no? Y lo otro también que quisiera, para no olvidarme, disculpen, es que tantas cosas han salido en esta tarde, es un poco de la calidad, yo sí creo que va a bajar un poco la calidad educativa a todo nivel, ¿no? A todo nivel, o sea, a pesar del esfuerzo, pero en calidad sí, y lo estamos comentando con chicos de la universidad, ¿no? Aunque también otros chicos hablan de que depende también del docente con los estudiantes, de cuánta seriedad se toma un poco este proceso que se está generando, ¿no? Entonces, muchas gracias y felicitarlos por el evento que hemos estado, en que está podido estar participando, ¿sí? Adelante. Sí, nada, muchas gracias por tu aporte. Yo todas las sugerencias las estoy aquí anotando y la verdad es que interesante la pregunta, ¿no? ¿Qué se podría haber hecho? ¿Qué alternativa, ¿no? Teníamos a las decisiones que se han tomado, ¿no? Y bueno, si alguien le quiere interpelar, si alguno de los ponentes Manu, le quiere responder. lo único por darle voz a la gente del chat que están escribiendo, bueno, que así aprovecho y le mando un abrazo a Giri. Giri dice que, bueno, quiero agradecer y felicitar a Falete y a las docentes implicadas en este conversatorio por la idea de generar estos espacios tan necesarios. Yo aprovecho y mando un abrazo inmenso a Giri, que gusto leerte, y mil gracias a ti por llevar tantos años preocupados por la educación de Esmeralda, ¿no? Y Adri y Esther dice, excelentes aportaciones, gracias por este espacio, saludos desde la Escuela Mahatma Gandhi de Babahoyo, gracias por la invitación. También preguntan en qué redes sociales se compartirá el vídeo para que llegue a más docentes. Supongo, yo he contestado que en principio sería en las redes de la Fundación Unita Lunera y de la PUSESE, supongo, bueno, imagino que sí, y en caso de que podamos organizar otro conversatorio, otro espacio, pues la idea sería compartir como lo hemos hecho ahora, ¿no? Hacer un afiche sencillito y poder, pues a través de nuestras redes sociales, de nuestro grupo de WhatsApp, etcétera, pues compartirlos con las demás personas para que todo el mundo pueda, a todo el que le interese, se pueda participar. Sí, gracias, Falete. No sabía que había chat. Entonces no tenía ni idea. Lo estoy viendo ahora, sí, es verdad. Sí, claro, la idea es compartir el vídeo a través de las redes sociales, siga en principio de la PUCESE y también en este caso de Fundación Lunita Lunera. Sí, claro, esa es la idea a través de Facebook, entiendo, ¿no? Twitter, etcétera. Nada, bueno, si alguien quiere contestar, bueno, si alguien quiere hacer alguna otra aportación, remarcar algo que ha dicho algún ponente o también alguna sugerencia para futuros conversatorios que también son bienvenidas.
Bueno, bueno, ya las 7 menos 10 se nos ha hecho de noche. Nada, bueno, creo que ya no hay más manos levantadas. Creo que podemos ir concluyendo, ¿no? Este conversatorio. Y nada, bueno, yo creo que la idea, bueno, creo que ha sido, por hacer una valoración general, creo que ha sido un éxito, ¿no? Bueno, yo por lo menos me lo he pasado muy bien escuchándolo. La verdad es que ha sido maravilloso, ¿no? O sea, además creo que esta es una de las claves de la educación. Fíjate que en esta pregunta, ¿no? de qué es educar, yo creo que claramente la educación tiene que ver con estos procesos de socialización en los que nos vamos escuchando y vamos construyendo la realidad, nuestra realidad poco a poco, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha sido maravilloso, he aprendido muchísimo esta tarde y bueno, ha sido, por mi parte, ha sido una experiencia muy valiosa y bueno, y eso, y espero que se pueda repetir, que yo por mi parte sí que, bueno, por mi parte sí que voy a estar organizando un segundo conversatorio y con la idea de que pueda participar, bueno, de abrirlo, ¿no? De abrirlo a la sociedad y que pueda participar quien quiera, ¿no? Igual dar unos lineamientos y que alguien haga algún aporte general y luego pues ir construyendo ese diálogo poco a poco. Pues nada, bueno, por mi parte, daros las gracias por asistir. Muchísimas gracias a todos los que están, muchísimas gracias a los ponentes y también a la gente que ha participado. Y nada, ya, si alguien quiere decir algo más a modo de cierre, pero yo por mi parte deciros que eso, que muchas gracias y que ha sido maravilloso compartir este momento con vosotros. Solo una cosita para el marketing digital. Si alguien, o sea, si queremos y no interese, podríamos poner la campita, hacer una última foto de todas las que quedamos, que hemos llegado hasta 30 y ya somos 22, que nos puede servir luego para cuando Manu haga esa sistematización chiquita del proceso, o como para tener, como ya no hay fotos de la gente junta, pues por lo menos para tener esta fotito digital. Así que fuera quiere que encienda su cámara y así hay que adaptarse, hay que adaptarse. Es verdad. ¿Quién tiene un aparato telefónico o fotográfico que eche buenas fotos? Porque el mío... También, madre mía, las nuevas tecnologías. Yo quería decir algo. Tenemos ahí a Carlos que sabe de esto. Que es maravilla. Para decir algo. Vale, Carlos, pues tú lo dices. Carlos. ¿La tiene Carlos? Vale. Bueno, mientras no con la foto. Sí. Vaya, bueno, que generalmente el hecho pedagógico ocurre en el aula, el docente o la docente la que genera su proceso, ¿no? Y no lo ve nadie más. Entonces, esa es una tradición dentro del ámbito pedagógico que yo creo que tiene que caer en algún momento, porque nosotros somos seres sociales, necesitamos compartir con otros, interactuar, contrastar nuestras prácticas, analizar la propia, también las del otro y crecer, generar esa comunidad de aprendizaje. Y ahora, en este contexto en el que estamos, es más urgente que nunca. O sea, nosotros tenemos que aprender a mostrar nuestras debilidades y también nuestras fortalezas, estar con los demás, porque es la cohesión social, es la construcción social la que nos va a salvar de esta situación. No hay otra oportunidad. O sea, tenemos que aprender a trabajar con los demás, y a mostrar lo nuestro, valorar lo del otro, y así construir comunidad, construir aprendizaje. Eso, para despedirme. Nada más. Muchas gracias, Magdalena. ¿Ya habéis hecho la foto? Sí. Sí, yo he hecho dos. Agradecer a todos y a todas la participación, por supuesto agradecer a la siempre la predisposición y las ganas de Manu, y creo que es buen momento de soltar la cuñita de retomar esto que una vez soñamos cuando yo trabajaba en la posición pedagógico. Quizás sea el momento de repensarlo y volver a soñarlo, aunque sea un pedagógico virtual. Pues listo, un abrazo fuerte y muchísimas gracias por estar.
Sí, siempre es bueno compartir con personas como ustedes, con gran experiencia, ¿no? Y con grandes aportes, ¿no? Y para mí ha sido enriquecedor, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, yo también me despido y agradezco la oportunidad de poder dialogar, de poder conversar, de poder socializar quizás incluso aquellas emociones que vamos viviendo con el transcurso de nuestra práctica docente o de nuestras áreas de trabajo, y invitarlos a ser realistas positivos, de no perderse en la negatividad, sino más bien de generar espacios innovadores, espacios de diálogo, espacios de interacción, de compartir, y desde allí también podernos fortalecer. Estos encuentros nos fortalecen mucho, nos sostienen mucho porque somos seres humanos, y esa es la mirada que tenemos que obtener, ¿no? Una mirada humanista, una mirada desde ser y para ser. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Yo también me despido. Gracias por la invitación y por permitirme aprender de ustedes. Es momento de romper esquemas y romper miedos. Sin duda podremos salir de estos.